Hola, mi nombre es Julia Palomo y soy estudiante de Medicina de segundo año de la sección 5 en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. El día de hoy voy a estar hablándoles sobre las quemaduras, pero antes de comenzar es importante recordar sobre uno de los órganos que se ven más afectados en este tipo de lesiones, como lo es la piel. Como lo he dicho en un video anterior, este se encuentra conformado por tres capas, las cuales son la epidermis, la dermis y la endodermis. Esta cuenta con una función sumamente importante, la cual es la protección y además recubre a todo nuestro cuerpo en casi toda su superficie corporal. Ahora bien, tenemos que las quemaduras las podríamos definir como unas lesiones que dañan la piel tanto en su extensión como en su profundidad. Estas generalmente son causadas por el contacto con una fuente de calor excesiva, sustancias corrosivas o otra serie de agentes que conllevan a daños sobre los tejidos, mucosas e incluso órganos. Las quemaduras tienen una etiología bastante variable, la cual generalmente la podremos clasificar en tres: los agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes físicos tendríamos lo que serían las noxas térmicas, en donde va a variar ya sea por calor o por frío. En esto también podemos encontrar las noxas eléctricas, donde encontramos quemaduras, ya sean causadas por corrientes de alto y bajo voltaje. Luego tenemos las de radiaciones, que causan quemaduras ya sean por rayos X, rayos ultravioletas, entre otra serie de factores. En los agentes químicos tendríamos las sustancias corrosivas, en las cuales las más comunes son los ácidos, y por último en los agentes biológicos podemos encontrar seres vivos como los insectos o animales como las medusas. Las quemaduras, según su profundidad, se pueden clasificar en quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las quemaduras de primer grado son aquellas quemaduras más superficiales, generalmente afectan solo a la epidermis. Estas son dolorosas, cuentan con inflamación leve y no pierden la integridad de la piel. Estas no dejan secuelas permanentes en la piel ni cicatrices y tienen un periodo de curación de 5 días aproximadamente de manera espontánea. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado, que estas afectan el estrato dérmico de manera parcial, cuentan con la presencia de flictenas que al romperse dejan o se describen como un rocío hemorrágico. Las quemaduras de segundo grado a su vez se clasifican en quemaduras de segundo grado superficiales y profundas. Las quemaduras de segundo grado superficiales son aquellas que cuentan con la presencia de flictenas que al romperse dejan a una dermis enrojecida y expuesta al exudado. En algunos casos se puede encontrar la presencia de un lecho blanquecino compuesto de fibrinas, y su periodo de curación es de 10 a 15 días aproximadamente sin complicaciones. Estas no dejan secuelas permanentes en la piel ni cicatrices. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado profundas, que son quemaduras húmedas, no cuentan con la presencia de flectenas o exudado, aunque pueden hacerlo en algunos casos, pero de una manera mucho menor a las anteriormente mencionadas. Estas cuentan con un periodo de curación de 20 a 40 días aproximadamente sin complicaciones y nos deja un epitelio muy sensible en el caso de realizar su cicatrización. Luego tenemos las quemaduras de tercer grado. Estas son quemaduras donde se pierde el espesor total de la piel. Además, el paciente que presenta este tipo de quemaduras no manifiesta dolor en el área afectada, sino en las áreas circundantes, debido a que hay afectaciones en las terminaciones nerviosas. Este se caracteriza por contar con la presencia de escaras con una consistencia apargaminada y de un color variable, puede ser negro parduzco, rojo brillante e incluso blanquecino. También cuentan con la presencia de edemas marcados, en la cual posteriormente la escara se degrada y se oscurece, dejando un tejido de granulación bastante dañado y poco resistente. Es importante resaltar que en este tipo de quemaduras las cicatrizaciones pueden llegar a durar meses, años e incluso no hacerlo. Para el diagnóstico de las quemaduras es importante obtener la superficie corporal total quemada o su extensión. Esta se va a obtener mediante dos métodos, como lo es la regla de 9 de Walsh o la regla de la palma o regla de 1. Estos son los dos métodos más utilizados. ¿En qué consiste en cada uno?
Pues la regla de 9 de Walsh consiste en dividir la superficie corporal en áreas que equivalen al 9%. O en múltiplos de 9, en donde la cabeza y el cuello van a equivaler a un 9%, el tronco anterior a un 18%, dividido entre el tórax con un 9% y el abdomen con un 9%. El tronco anterior va a equivaler un 18% también, que va a estar dividido entre la espalda alta con un 9% y la espalda baja con un 9%. Los miembros superiores con un 9% y los miembros inferiores con un 18% cada. Esto va a tener una variación en el caso de los niños dependiendo de la etapa de desarrollo, mientras más adultos esto va a disminuir su porcentaje. Ejemplo, a un niño en una etapa de 0 a 1 año, su cabeza va a equivaler a un 18%, mientras que a un adolescente de 15 años su cabeza va a equivaler a un 9%. Luego tenemos la regla de 1 o la regla de la palma, que va a consistir en sobreponer la palma del paciente en el área afectada con el fin de tener un aproximado a la superficie total corporal quemada. La evaluación del diagnóstico es un punto importante y este se va a dividir en dos aspectos, en la anamnesis y la exploración física. La anamnesis se va a realizar de manera multidisciplinaria, es decir, esta va a abarcar un ámbito biopsicosocial para no solo tener datos sobre el estado físico del paciente, sino también del estado mental, ya que algunas quemaduras pueden ser provocadas. Además, en esta es importante tratar de obtener datos como la hora cero, que es la hora aproximada de la lesión, que es importante para la reposición del volumen. Además, el tiempo de impacto y el objeto de la lesión, que es importante para el tratamiento inicial y orientativo en el caso de quemaduras profundas, si se realizó en áreas cerradas o abiertas, ya que va a permitir realizar una buena inspección de las vías aéreas o si hay presencia de lesiones inhalatorias, y por último el mecanismo de lesión para tratar de determinar si esta quemadura fue causada de manera natural o provocada. Posterior a esto tenemos la exploración física, en la cual se va a tratar de determinar la superficie corporal total quemada por medio de los dos métodos anteriormente mencionados, que es la regla del 9 de Walsh en el caso de realizarse quemaduras muy extensas, y la regla de 1 o de la palma de la mano en quemaduras menos extensas. Además, también determinar la profundidad de las mismas, que va a depender de la clasificación que mencioné anteriormente, donde mencionaba las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Esta se va a obtener dependiendo de la característica, o se va a determinar dependiendo de la característica de estas quemaduras. Y por último, que sería la localización. Este es un punto muy importante, ya que las quemaduras pueden agravarse dependiendo a la localización donde se encuentren, por ejemplo, la cara, el cuello y las manos, y muchas zonas flexibles. Para el diagnóstico de las quemaduras también podemos realizar una serie de pruebas complementarias, como por ejemplo un hemograma donde se incluya bioquímica, en donde los leucocitos se pueden presentar de manera normal en el caso de que las quemaduras se encuentren en su fase inicial. Además, se puede encontrar presencia de mioglobinuria en el caso de quemaduras eléctricas, es decir, aumento de la mioglobina. Y otras pruebas complementarias como un electrocardiograma o una radiografía de tórax va a depender del caso específico de cada paciente. El tratamiento para las quemaduras es bastante complejo y extenso. Esta cuenta con unas medidas iniciales, las cuales son retirar el agente causante en el caso de que el paciente aún lo contenga, y posterior a esto retirar los excesos de ropa para realizar una limpieza en el área afectada, ya sea con agua tibia o solución salina, incluyendo antisépticos jabonosos suaves. El control del dolor es un punto muy importante para las quemaduras. Este se puede disminuir con la aplicación de compresas húmedas, estériles y en el área afectada. Además, es importante resaltar que se debe evitar utilizar elementos fríos, ya que pueden provocar una hipotermia.
En el caso de quemaduras poco extensas, se pueden aplicar analgésicos como por ejemplo el paracetamol, ya sea vía oral o vía intravenosa. Y en quemaduras más extensas se puede aplicar el cloruro mórfico o el fentanilo en el caso de un desequilibrio hemodinámico. Y por último, el desbridamiento de las ampollas, ya sean enteras o rotas, es sumamente importante o es una medida terapéutica imprescindible. Esta se debe realizar en el centro donde nuestro paciente va a terminar su tratamiento. En el tratamiento también se debe incluir la antibiótico-terapia profiláctica, ya que nos va a disminuir las infecciones, y las medidas de asepsia en las quemaduras o en el manejo de las quemaduras, al igual que la antibiótico-terapia tópica, nos va a disminuir la acumulación de bacterias. También se debe aplicar la toxoide tetánica, y en pacientes que no ha sido aplicada por un periodo mayor a 5 años debe ser aplicada con la gamma globulina antitetánica. Es importante resaltar que este tipo de lesiones pueden llegar a generar complicaciones, como por ejemplo las infecciones que pueden llegar a afectar el torrente sanguíneo, la hipovolemia, hipotermia e incluso enfermedades respiratorias que pueden llegar a alterar el estado del paciente y causar su muerte. Muchas gracias.